Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. He aquí un nuevo tutorial sobre Spotify. Sí, sobre Spotify. Esta ocasión es un skin, o más bien un complemento para realizar algunas abreviaturas de algunas teclas y realizar funciones específicas, tales como iniciar Spotify, pasar una canción, pausar una canción de manera, digamos que automática, con la simulación de una o dos teclas y ejecutar alguna función. ¡Comenzamos! Bueno, para comenzar vamos a abrir el archivo. El archivo o el instalador se llama Twistify. ¿Ok? Ustedes lo van a encontrar en la parte de la descripción de este video, ya saben, en un solo link, y los llevará a la descarga por mediante Google Drive. Ok, es muy fácil. Ya saben, se van a encontrar una carpeta, se llama Skin Spotify. Dentro de ello estará Twistify, el instalador. Ok, una vez descargado, lo único que tienen que hacer es darle clic derecho y le vamos a dar. Una vez dado clic derecho, nos abrirá esta pequeña ventana. Ya saben, le damos ejecutar como administrador. Esperamos a que nos salga la ventanita, ya saben, los permisos, y le decimos que sí a todo. Es muy confiable esta aplicación. Le damos ejecutar, le damos los permisos. Nos aparecerá esta ventana, en la cual también vamos a darle auto iniciar. ¿Esto para qué sirve? Desktop icon, para que se cree un icono en el escritorio. Iniciar en un menú, y si ustedes no lo quieren, igual lo quitan. En esta ocasión yo lo voy a activar. Y auto iniciar cuando Spotify inicie, o desde el sistema operativo que inicie, pues también iniciará. Ok, le damos next, le damos instalar, no movemos absolutamente nada. Básicamente este es un complemento de Spotify para facilitarnos la vida y que la aplicación sea de gran ayuda. Activamos esta opción para que se nos inicie ahora. Le damos finalizar. Ya podemos cerrar esta ventana. Ya se nos inició también Spotify. Y ya saben, lo vamos a dar en esta parte. Vamos a iniciar una canción. Vamos a, como ustedes pueden observar, ya se encuentra el Twistify. Le damos clic derecho, le damos setting, y algo muy bonito es que nos aparece aquí el nombre de la canción que estamos escuchando y alguna información. Ok, y podemos, con estas configuraciones, podemos personalizar todo esto. Ok, nos vamos en esta parte, hotkeys, claves para inicio rápido. Le damos aquí en pausar e iniciar una canción. Aquí nosotros lo podemos personalizar. En mi caso voy a presionar el control alt y la tecla de más, y le damos guardar o save. Ok, y para regresar, antes le vamos a dar el de la next track para que pase a la siguiente canción. Igual le voy a dar control alt y la tecla de
de guión y le damos guardar. Ok, y vamos a activar la de Show Spotify. Vamos a presionar, ya saben. En esta ocasión le voy a dejar de manera predeterminada, que es control S, según debería de funcionar. Ok, igual para parar una canción de manera rápida, le vamos a dar control alt y una tecla específica. Ya eso depende de ustedes. Ok, y le vamos a dar guardar. Cerramos y vamos a iniciar esta canción. Lo vamos a minimizar y presionamos control alt más y ya pausa. Control alt, la tecla que ustedes colocaron, iniciamos, o control alt y la tecla que asignaron para una siguiente canción, y eso les va a funcionar bien, o control alt y la tecla para pausar. Ok, eso es las funciones, algunas funciones específicas de Spotify, del complemento Twistify. Ok, ya ustedes pueden ir realizando sus configuraciones, minimizar Spotify al iniciar. De esta manera pueden ir personalizando dependiendo de sus gustos. Ok, y ya saben, esta aplicación les voy a estar dejando en la parte de la descripción de este video. Suscríbete para más tutoriales. Y si tienes algún comentario sobre esto relacionado, si ya lo conocías o si lo desconocías, igual coméntalo. Saludos, suscríbete a Mr. Inge San Juan y activa la campanita y dale like a este video para seguir creciendo. Hasta la próxima.